queremos acercarnos nuevamente y hablar sobre el tema que estamos hablando hoy. El Señor mantiene su mirada en ti. Segunda parte. Segunda parte. Amén. Y gracias por sintonizarnos y esperando ser de mucha bendición para usted. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos leyendo Mateo 14, 22 al 34. Pero vamos a leer nos quedamos en el 28. 28. Entonces, a partir del 28 vamos a hablar. Anteriormente estuvimos platicando acerca de que el Señor te dirige a la prueba. El Señor intercede por ti porque Él conoce tu futuro. Estuvimos viendo la cuarta hora, las cosas sobrenaturales que se mueven cuando uno está dormido. Y vimos también acerca de lo que hay hombres que se turban o cuando empiezan a tener experiencias sobrenaturales con Dios, se turban y mejor deciden quedarse quietos mejor y no hacer nada. Pero hoy vamos a continuar vamos a leer el 14:28 que dice: Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo Jesús hacia Jesús, pero viendo la violencia del viento, le entró miedo como comenzara a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subiendo a la barca y aminó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Termina la travesía, llegaron a la tierra de Genezaret. Amén. Entonces, si podemos ver podemos imaginar lo que estaba sucediendo. Vemos cómo el Señor los manda en la barca. Amén. Vemos las diferentes, los azotamientos de las olas, los diferentes vientos. Y vemos a estos hombres remando lo más que se puede. Ese es podemos ver ellos tratando de mantenerse a flote, así, tratando de seguir la palabra del Señor, tratando de caminar en rectitud. Amén. Pero a veces la prueba es muy fuerte. Así es. O a veces el enemigo trata de tumbarnos, mostrando su poder o mostrando lo que él piensa que es. Así es, y estorbando, más que todo estorbando Amén. Nuestra vida espiritual, porque él lo que quiere es que el Satanás vino a matar, a destruir. Entonces, y a que el hombre se rebele contra Dios. Eso es lo más impresionante. Para eso él utiliza vientos de doctrinas o doctrina de demonios, el cual muchas veces llega a confundir al ser humano. Y a veces cuando uno sale a evangelizar y que empieza a hablar del camino, la verdad y la vida, que es Cristo, empieza a hablar de él, pero ya nosotros nos damos cuenta de que anteriormente muchos estuvieron escuchando doctrinas, el cual viene una confusión y llegan a la deducción muchos que dicen que todos los caminos llevan al cielo, y realmente nosotros entendemos que no es así. Porque hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida, que es en Cristo Jesús. Y lo que hace el enemigo es ponerle confusión a las personas, y vemos ahí como Pedro deja el temor y es valiente y obtiene y tiene que tener la confianza de Dios, porque cuando él empieza a caminar, cuando le pidió al Señor que ir con él y que empezó a caminar, ahí vemos que como él, cuando empezó a caminar, le faltó la fe, porque cuando miró los vientos que estaban golpeando, entonces él tuvo miedo. Entonces, y así nos pasa a muchos. Amén. Que cuando nosotros estamos viendo en la hora de la prueba, cuando estamos viendo cómo tenemos cosas sobrenaturales, y a veces vemos cómo está golpeando el enemigo, muchas veces uno tiene temor y tiene miedo, y uno dice: ¿estaré haciendo lo contrario? ¿Por qué me pasa ahora que soy cristiano? Yo he escuchado mucho eso, que dicen: ahora que soy cristiano, no sé por qué, pero me pasan más cosas. Y antes no me pasaba casi nada. Yo soy uno de ellos. Cuando empecé los caminos del Señor, me empezaron a pasar de cosas impresionantes, pero siempre yo miraba la mano de Dios que me estaba guardando. Yo me pongo en el lugar de Pedro, porque yo también caminé en el agua, o sea, en los problemas, para que me puedan entender.
Yo estuve caminando y en el agua, en la palabra. Y en eso, cuando empezaron a golpear los vientos, entonces ahí sí empecé, Señor, ¿y será que estoy haciendo lo correcto? ¿Estaré bien? Y empecé a dudar y el Señor, por su bendita misericordia, Él me empezó a dar a tener cosas sobrenaturales con Él, para que mi mirada se fijara en el Señor y no se fijara en las pruebas del mundo y no se fijara tampoco en el hombre, porque el hombre falla. Pero Dios no, Él jamás falló, Él nunca te va a fallar, Él siempre va a permanecer fiel. Y eso es lo que estamos viendo con Pedro, que Él caminó, y a veces nosotros caminamos sobre las aguas, es espiritualmente hablándoles, y es cuando uno mira los moveres espirituales que hay alrededor de uno, y es donde uno tiene que tener la fe y la certeza de que el Señor está con uno. Amén, pero también si podemos ver aquí el enfoque en todo, Pedro no era el único que estaba en la barca. Así es. Pero Pedro fue el único que se animó, que vemos que el Señor le dijo, ¿por qué tu fe es poca? En ciertas versiones. En otro dice, en esta versión, Dios habla hoy, dice, en el versículo 28, dice, dice que ¿por qué te ha faltado fe? Entonces, vemos que podemos decir que tenía más fe que los otros, o tenía la certeza en el Señor mejor que los otros no decidieron caminar o no intentaron caminar con Él. Yo creo que el miedo fue lo que les impidió caminar con Pedro. El miedo que tenían. Primero lo confundieron con un fantasma. Después vieron las olas impetuosas o las olas que golpeaban. Y entonces les dio miedo, y el miedo y el temor, el miedo y aparte de la falta de fe, hizo que el grupo se frustrara de que no me quiero morir, de que no quiero quedarme aquí. Entonces el miedo y la falta, el miedo es lo tremendo, pero a veces por el miedo es que se cometen muchísimos errores, y a veces las decisiones no se toman correctamente. Los miedos, y después en su tiempo vamos a ver, porque hay diferentes clases de miedos, que los miedos se convierten en fobias. Hay miedos que se convierten en fobias, pero después vamos a ver ese tema porque es muy interesante, los miedos, porque a veces hay mucha gente que vive con miedo, con temor, con temor a todas las cosas o a las situaciones. Por ejemplo, hoy día lo que estamos viviendo, entonces, y a veces hay temores que no los dejan hacer nada, y están escondidos y no buscan a Dios, y se la pasan teniendo miedo de todo. Amén. Pero aquí en el versículo 29 vemos como Pedro nuevamente es el único que decide acercarse a Él, entrando a la dimensión de Jesús. Amén. Entrando a lo que el Señor nos pide a nosotros. Así es. Sabemos que es la cuarta hora en el momento que se está moviendo esto. Sabemos que es cuando se mueve lo sobrenatural del Señor. Amén. Y Pedro pone su fe delante del Señor en medio de la prueba. Sí, así es. Se parece a nosotros, ¿verdad? Sí. Que también nosotros, ahí cuando viene la prueba, estamos, ay Señor, ten misericordia, ayúdanos a salir de esta. Es como, fíjate, pasaba que a una hermana que pasó por una situación bien difícil en su casa, y no podía salir. Ella y tenía sus nietos con ella. Me acuerdo que nos platicaba la hermana, y el temor la agarró tanto que se encerró con su familia, y después tenía el problema de que no tenía para darles de comer y estaba encerrada. Y entonces ella empezó a gemir, a gemir, a gemir, y a gemir, a gemir, y hasta que alguien escuchó su gemido de ella, y el Señor le puso en su corazón de hacerle unas donaciones de comida, en lo que ella se le pasaba esa prueba. Y entonces, pero ella pudiendo, teniendo más hermanos que la aman mucho, pudiendo pedir, hablar con ellos, o que por teléfono, y decirles, hermano, tengo necesidades, ore por mí, tengo necesidades, pero no hizo eso. Ella, por el miedo, la agarró tanto el miedo que se encerró con su familia, y la familia estaba pagando las consecuencias
del miedo de que ella tenía. Entonces entonces por misericordia de Dios, al mismo tiempo el Señor le puso en su corazón a alguien que lo escuchó gritar y esa persona le empezó a dar comida y así ella pudo pasar su prueba ya con comida. Y ella estaba llorando y ella lloraba y decía, gracias Señor, no me abandonas. Y él dijo, qué bárbara, si no haya tenido ese temor y haya hablado ella, entonces sus hermanos que estaban alrededor de ella le hayan socorrido inmediatamente, porque ese es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Así como Pedro, a pesar del temor, del miedo que tenía, él tomó una decisión de ir a caminar hacia él. Y a pesar del temor que tenía de haber tenido él. Amén. En ese momento podemos decir, Pedro olvidó lo que estaba alrededor de él, la prueba, olvidó los Amén. vientos, porque a veces, como habíamos dicho, son doctrinas, son cosas que escuchas, son cosas que te están hablando. Puede ser alguien que te está diciendo, sabes que el Señor no está contigo. Si estuviera contigo, ¿por qué te está faltando comida? ¿Por qué te está faltando trabajo? ¿Por qué estás enfermo? Lo mismo que le sucedió a un Job. Y a veces es parte del trato. Puede ser parte del trato del Señor, puede ser que son las doctrinas. Pero lo que sí Pedro entendió es de que si confiaba en el Señor, iba a terminar la prueba. Y no nomás eso. Hubo un momento que todavía los vientos que estaban alrededor de él lo empujaron, sintió que estaba hundiendo y hizo lo que tenía que hacer. Lo más importante que cada uno tenemos que hacer es clamar a Él. Así es. Es tremendo porque nosotros pasamos por esas pruebas, situaciones de Pedro y ahí cuando viene el clamor, muchas veces nosotros clamamos, pero ya cuando es demasiado tarde. Sí, amén. Y no cuando empieza. Por eso que al principio, cuando se hablaba de la cuarta vigilia, de estar vigilantes siempre. Estar vigilantes, ¿por qué? Porque la hora de la prueba viene, nadie se salva. ¿Por qué? Porque Dios empieza a probar nuestra fe, Dios lo permite y quiere probar nuestra fe, que nosotros que podemos dar un buen fruto. Entonces, y porque al mismo tiempo, algunas veces son pruebas que tienen disciplina, el cual los mete a la prueba y ahí el Señor trata con su alma, ¿para qué? Para alinearlos, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y bien lo decía Pablo, no siendo yo heraldo, vaya a ser descalificado, parafraseándoles. Entonces, ¿qué decía? Porque Pablo decía que él podía haber corrido la carrera, podía haber caminado y terminado. Pero ya cuando le fue a dar la coronación, no vaya a ser que lo vayan a descalificar, decía él, porque sí, ha pasado. Imagínense el pueblo de Israel, este pueblo que lo sacó de Egipto, imagínate qué tremendo. Después de haber caminado todo el desierto para llegar a la tierra prometida, se quedaron postrados en el desierto. Imagínense, quedaron postrados y solo entraron 2. Sí, amén. Qué tremendo, o sea, qué tremendo que nosotros estemos en el Señor, perseveramos, pasemos pruebas y ya cuando ya nuestra milla ya sea a 1 kilómetro la milla, decidamos quedarnos postrados en ese desierto, en medio de la prueba. Qué terrible va, que después, o Moisés va, que caminó todo lo que caminó Moisés y el Señor le dijo, mira, ahora súbete allá arriba y ahí, mira, esa es la tierra prometida, ahora vámonos. Pero no vas a llegar. Y no llegó. O sea, y así estamos nosotros estamos peleando esa batalla ahorita. Estamos en el desierto. La tierra está experimentando un desierto bien fuerte. Entonces nosotros tenemos que caminar con fe, agradando al Señor. Entonces al mismo tiempo Dios está llamando, así como cuando antes de salir del desierto mucha gente pereció, murió. Entonces así es lo que está pasando hoy día, paralelamente. Entonces hay mucha gente que Dios está llamando. Y entonces ahora porque están en esta prueba que estamos pasando, como le pasó a Pedro, entonces aquí tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, sabiendo de que Él nos va a ayudar. Amén. Y podemos ver eso en el versículo 31, dice, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Nuevamente ahí vemos cómo el Señor está cuidando de que tu pie no tropiece. Y sabemos que su mano siempre está extendida. Amén, hacia nosotros.
Amén, así es. Mire qué hermosa misericordia que tiene para con nosotros, que Él siempre está a pesar de nosotros. Y a veces hay una alabanza que siempre a mí me pega en mi corazón porque Él está hablando con Dios, esta alabanza, y le estaba diciendo, Señor, me has olvidado, me has dejado, y empieza a decir cosas que Él, y que no me abandone, y le empieza a decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has volteado? ¿Por qué me has dado la espalda? Le empieza a decir Él al Señor, y después de que Él termina de quejarse como Job, dice el Señor, le contesta el Señor, no, es que tú me diste la espalda a mí, yo no, yo jamás te la he dado. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces pasamos por tribulaciones y pareciera que el Señor nos abandonó, pero el Señor no nos ha abandonado. O las famosas huellas en la arena, que el hombre que caminaba, que venían las pruebas, y que él caminaba, y después decide él voltear, y solo mira 2 pisadas. Y él se empieza a lamentar, empieza a llorar y dice, Señor, pensé que tú venías conmigo, pensé que tú me habías extendido tu mano, pensé que tú nunca me habías abandonado, pero hoy que estoy viendo mis pisadas en la arena, veo que solamente hay 2 huellas, son las mías. Y el Señor le contesta, dice, no, hijo mío, las huellas que tú ves no son las mías, porque yo te he tenido cargando. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor siempre, Él es fiel y Él es verdadero para contigo. Entonces, Él tienes que vivir confiadamente con esa fe. Por eso cuando le dicen hombre de poca fe, o te falta fe. Entonces, ahora que nosotros nos pongamos a meditar y miremos cuánto es la fe que tenemos al Señor. Amén. Y además, el Señor no te va a dar más de lo que no puedes comprender. Así es. Primeramente, exactamente lo que está diciendo, eso es lo que hizo que Pedro examinara su caminar, examinara su fe donde estaba. Así es. Y también, así como a nosotros, también a ti que nos estás viendo en este programa, el Señor está examinando tu corazón, el Señor está probando tu fe. Si tu fe, dice la palabra, que si fuera como un granito de mostaza, le dirías a la montaña. Y bien importante, ¿va? Porque dices, a veces hay personas que dicen, hermano, yo clamé, ayuné, estuve en vigilias, como decía una vez un hermano, tengo ayuno y oración 40 días, y por más que le oro al Señor por la sanidad de una persona, no se sana. A veces puede suceder eso. Entonces, cuando uno le dice, mira, si Dios no sana un cuerpo, es porque está tratando su alma. Siempre no lo decía el doctor Río, siempre nos decía, mira, cuando le has orado, le has clamado y ves que no te sanas, entonces el Señor está tratando tu alma. Dios quiere enderezar tu alma, quiere preservar tu alma, la quiere guardar por el día de la iniquidad, el día de la maldad. Dios quiere. Entonces, algunas veces Dios toma decisiones drásticas, porque a veces hay siervos que el Señor se tiene que llevar. Y a veces uno no entiende por qué, pero si Él predicaba, Él estaba ayunando, Él oraba, pero Señor, tú te lo llevaste. Está perseverando su alma, está guardando su alma. A veces no se entiende, pero lo que no entiendas ahorita, lo vas a entender en el futuro. Y Amén. eso es lo que entendió Pedro. Sí, en este versículo 32, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Nuevamente, exactamente lo que estás hablando tú. Estaban hablando de todo cede en cuanto llegas a la barca, en cuanto llega el propósito, en cuanto entiendes el propósito, en cuanto empieza a mover, en cuanto se empieza a mover dentro de ti. Amén. Lo que, pues el Espíritu Santo que te está mostrando, eso es lo que tienes que hacer. Así es. Y sí, ahí vemos cómo sucede todo, y es con lo que sucede en nosotros, ¿verdad? Que cuando viene la calma, dice, ay, ahí sí, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, dice, no siempre se trilla el trigo. Entonces no siempre vas a tener una tribulación, al menos que no hayas entendido el propósito de una prueba. Entonces ahí sí tienes que volver a pasar otra vez la prueba porque no la entendiste, no la comprendiste, no cambiaste, porque para eso sirven las pruebas. Porque el Señor quiere que nosotros seamos limpios, puros y santos, y para eso tiene que haber un cambio en nuestra alma. Tiene que haber un cambio en nuestra alma después de que pasamos la prueba, la tribulación.
tiene que haber una calma, pero un cambio. Si no hay un cambio, entonces hay que meditar, hay que pedirle al Señor qué está pasando, por qué no cambié en la situación de la que el Señor te puso. Acuérdate que el Señor nunca te va a meter a una prueba que tú no puedas soportar, pero tampoco va a meter una prueba que no necesites. Amén. Porque cada prueba que uno entra es para que cambie actitudes del alma, para enderezar el alma, en la forma de que uno está caminando, para preservar el alma, para guardarla, cuidarla. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y puedan cambiar. Mira, amén. El versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Este versículo es bien interesante. Amén. Porque Jesús fue el que los mandó. Con Jesús caminaban. Así es. Y el Señor tuvo que pasar por una prueba para que volvieran a recordarse con quién caminaban. Qué tremendo. Sí, por eso, mire, ahí hubo una revelación. No sé si se pone nota en el 33, dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le preguntaron a Pedro? Pedro le dice, ¿y quién dices tú que soy yo? Ah, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero fíjense que ellos lo tuvieron que meter a una prueba para que ellos pudieran entender que con el que estaban caminando era el Hijo de Dios. O sea que los mandó a un trabajo, pero durante el viaje es que hubo pruebas, hubo vientos de doctrinas, hubo falta de fe, pasaron por situaciones. Lo mismo que hoy día nos pasa a nosotros, que nosotros estamos caminando por esta tierra. Pero como dijo Jesús, Señor, guárdalos, porque están en esta tierra, pero no son de esta tierra. Entonces nos mandó y estamos ahorita en la barca. Y estamos pasando y a veces las olas nos golpean, los vientos infectuosos nos golpean. Todos tenemos batallas espirituales que a veces no entendemos. Y a veces, y me acuerdo que siempre nos decía el doctor, imagínese que usted está viendo ahorita, está escuchando la prédica, está viendo la prédica, pero sobre su cabeza en otra dimensión está viendo agarrones fuertes de ángeles que se están peleando con potestades, con demonios, con espíritus inmundos. Hay una batalla en los aires que nosotros no podemos ni escuchar siquiera, gracias a Dios, porque si no, imagínense, si ellos se asustaron cuando Jesús caminó sobre el arca, imagínense si se les abrieran los ojos espirituales y vieran lo que hay en los cielos. Amén. Ahí sí que se morirían de susto. Amén. Porque a veces las cosas espirituales son más fuertes que lo que nosotros podemos ver naturalmente. Entonces, cuando llegaron al otro lado, y entonces, pero fíjense, para poder llegar y prepararlos en el camino, para la tarea asignada, el cual ellos habían sido predestinados en ese momento. Amén, sí, en el versículo 34 dice, cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret. Este versículo es bien importante porque sabemos que tenían el propósito de llegar al otro lado, así como el Señor les había mandado. Vemos que pasan sobre toda esta prueba, vemos que se turban, vemos que se están moviendo espíritus inmundos, se están moviendo diferentes religiones, diferentes vientos contrarios. Vemos cómo el Señor se mueve sobrenaturalmente y al fin, después de todo, vemos que llegan al otro lado. Esta palabra, Genesaret, estaba escudriñando qué es lo que quería decir y quiere decir cambio. Es un cruce de lo que veíamos de siervos a príncipes. Es un cambio que el Señor hace. Entonces, todo lo que pasaron, toda la prueba, era para que cambiáramos espiritualmente. Así es. Qué tremendo, porque sí, realmente usemos un momento. Tiene que haber un cambio. El evangelio sustitutivo es cambiar. Antes era, ahora soy. Entonces ellos antes eran siervos y después llegaron a ser príncipes y ya llegan preparados. Es como alguien le preguntaba
Le preguntaba a mi pastor, le decía, ¿qué venimos a hacer en la tierra? Cuando el Señor nos pasa por una prueba es porque nos va a dar un galardón más a nuestra vida espiritual y al mismo tiempo tiene que haber un cambio de mentalidad. Después tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para poder cambiar nuestra alma y poder aceptar y entender los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Amén, así es. Así que no nos podemos ir sin antes hacer una oración de fe. Si tú no conoces a Cristo, te invitamos para que tú puedas aceptarlo y puedas caminar y puedas ser un hombre de siervo, puedes ser un príncipe y puedes ser un escogido de Dios o iglesia novia, esposa del Cordero. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque tú has sido fiel y verdadero. Repite conmigo, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por el sacrificio de la cruz, porque mis pecados has borrado y han hecho, si eran rojos como el carmesí, han sido blancos y puros, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, gracias porque tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte que si tú has hecho esta oración, eres bienvenido al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos hasta la próxima.